A ver, pensemos en esto por un segundo. El lenguaje es, sin duda alguna, una de las habilidades más increíbles que tenemos como seres humanos. Es tan fundamental que en gran medida define quiénes somos. Con el lenguaje expresamos absolutamente todo: ideas, sentimientos, deseos, todo. De hecho, si lo analizamos, cada logro de la humanidad, cada historia que contamos, toda nuestra cultura, se ha construido y se ha pasado de generación en generación gracias a la comunicación. Pero, claro, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un órgano físico, el cerebro, puede crear y entender algo tan abstracto y complejo como el lenguaje? Bueno, esta pregunta ha sido uno de los más grandes misterios de la neurociencia. Así que vamos a ver cómo, por más de un siglo, los científicos han estado descifrando este increíble código que tenemos en nuestro cerebro. Ok, nuestro viaje para descifrar este código arranca en el siglo XIX. Y todo gracias a las observaciones de dos neurólogos que, sin siquiera imaginarlo, iban a poner la primera piedra de todo lo que sabemos hoy en día. A ver, ¿qué hicieron ellos? Estudiaron a pacientes con lesiones en el cerebro y descubrieron algo asombroso. Por un lado, Paul Broca se dio cuenta de que un daño en una parte del lóbulo frontal izquierdo le impedía a sus pacientes producir el habla. O sea, entendían todo perfectamente, pero no podían hablar. Y al mismo tiempo, Carl Wernicke observó que un daño en el lóbulo temporal izquierdo hacía que sus pacientes hablaran sin parar, pero sin entender nada. De repente, así como así, teníamos el primer mapa del lenguaje en el cerebro. Y esto llevó a la brillante y a la vez simple conclusión de Broca: hablamos con el hemisferio izquierdo. ¡Guau! Por primera vez en la historia se demostraba que una función tan compleja como el lenguaje no estaba regada por todas partes en el cerebro, sino que estaba localizada en una zona muy específica. Un cambio de paradigma total. Ok, muy bien. Tenemos estas áreas, pero ¿qué significan en la vida real, en el día a día? Para entenderlo de verdad, tenemos que ver qué pasa cuando estas regiones se dañan. Esta condición se conoce como afasia. Y aquí la diferencia es clave, es fundamental. Con la afasia de Broca, la persona sabe perfectamente lo que quiere decir. La idea está ahí, clara en su mente, pero simplemente lucha por encontrar las palabras y articularlas. En cambio, con la afasia de Wernicke es lo opuesto. La persona puede hablar con una fluidez total, pero lo que dice no tiene ningún sentido, porque la parte de la comprensión está rota. Para que quede más claro, fíjense en este ejemplo. Es un paciente con afasia de Broca describiendo su trabajo. Dice: un hombre de señales. Correcto. El esfuerzo es palpable, ¿verdad? Las palabras salen con muchísima dificultad, pero el significado se entiende. La comprensión está ahí, intacta, pero la máquina de producir el lenguaje está rota. Y ahora, el contraste total. Un paciente con afasia de Wernicke. Se le pregunta algo y responde con una fluidez perfecta, pero con palabras que no tienen sentido. Algo como atando y atando por repuser, repuseración. El habla es fluida, sí, pero es como una ensalada de palabras, una corriente de lenguaje completamente desconectada de su significado. Esto nos ilustra de una forma increíble cómo la producción y la comprensión son dos procesos cerebrales totalmente distintos. A ver, el mapa de Broca y Wernicke fue una auténtica revolución, de eso no hay duda. Pero la historia no termina ahí. De hecho, aquí es donde se pone todavía más interesante. Pronto se hizo evidente que el cerebro del lenguaje era mucho, pero mucho más complejo y sofisticado de lo que nadie se había imaginado. Esto nos lleva a una pregunta lógica, ¿no? A ver, si el área de Broca es para los músculos de la boca y el área de Wernicke es para los oídos, ¿entonces estas áreas del lenguaje son solo para hablar y oír? ¿Qué pasa con otras formas de lenguaje? Bueno, para empezar, hay que romper un mito. No todo pasa en el hemisferio izquierdo. Pensemos que el izquierdo pone las palabras, la gramática, como si fuera el guión de una película, pero el hemisferio derecho es el que le pone la música, el color emocional, el tono de voz, el ritmo, el sarcasmo, eso que llamamos prosodia. Sin el hemisferio derecho, nuestra comunicación sería plana, casi robótica. Ambos hemisferios tienen que trabajar en equipo.
Pero la prueba más fuerte, la más contundente de todas, vino de un lugar que nadie se esperaba. Los investigadores empezaron a estudiar a personas sordas de nacimiento que usaban lenguaje de señas y que, por azares del destino, habían sufrido lesiones cerebrales. Y aquí es donde todo encaja, la gran revelación. Resulta que las personas sordas con daño en el área de Broca o Wernicke tenían exactamente los mismos problemas para comunicarse con señas que los oyentes para hablar. Esto demostró algo increíble, que estas áreas del cerebro no son para sonidos ni para movimientos de la boca. No, son para algo mucho más abstracto y poderoso, la representación simbólica, el manejo de símbolos sin importar si son sonidos, gestos o letras. Este descubrimiento lo cambia todo. Así que ahora vamos a hacer un poco de zoom para afuera. Veamos cómo se desarrolla esta habilidad y qué lugar ocupa en el gran esquema de la naturaleza. Resulta que aprender un lenguaje no es algo que se pueda hacer en cualquier momento de la vida. Existe una especie de ventana de oportunidad, lo que se llama un periodo crítico, sobre todo en la infancia. El cerebro de un niño es como una esponja preparada para absorber el lenguaje. La exposición y la práctica en esos primeros años son absolutamente fundamentales para tener una fluidez total. Y esto, lamentablemente, lo demuestran los pocos y trágicos casos de niños que crecieron aislados del lenguaje. Y lo que es realmente asombroso es lo consistente que es este sistema. En cerca del 97% de las personas, incluyendo a la mayoría de los zurdos, las funciones clave del lenguaje están en el hemisferio izquierdo. 97%. Es un rasgo increíblemente universal en nuestra especie. Entonces, si tenemos este circuito cerebral tan especializado y tan universal, esto nos lleva a una pregunta casi obligada y muy debatida. ¿Somos la única especie con esta capacidad? ¿El lenguaje es algo exclusivamente humano? A ver, está claro que no somos los únicos que nos comunicamos. Muchas especies tienen sistemas súper complejos. Pensemos en el baile de las abejas o los llamados de los primates. Incluso se ha enseñado a grandes simios a usar símbolos. Pero esa capacidad que tenemos los humanos de tomar un número finito de símbolos y combinarlos de formas casi infinitas para crear ideas nuevas, eso, hasta donde sabemos, sigue siendo algo único nuestro. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio de nuestra conversación. Esta increíble habilidad para usar símbolos es, ni más ni menos, el cimiento de nuestra cultura, de nuestro conocimiento, de nuestras historias. Es, en esencia, el código que nos conecta a todos. Pero claro, la historia de cómo desciframos el código del lenguaje está lejos, lejísimos de terminar. Cada día estamos más cerca de entender esta habilidad que nos define. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Si ya sabemos que el lenguaje de nuestro cerebro se basa en símbolos, ¿qué va a pasar cuando empecemos a conversar de forma fluida con inteligencias artificiales que en el fondo hablan ese mismo idioma simbólico? El futuro de la comunicación apenas comienza.